Audio número 3. Evolución mística. Primera parte. Capítulo 2. La divina vida de la gracia. Considerando ahora y sintetizando en lo posible los admirables datos de la Escritura, de la tradición patrística y de la continua experiencia de las almas espirituales que sienten estos misterios, veamos cuáles son los principales elementos de la vida sobrenatural, para que, conociendo más a fondo la grandeza de los dones recibidos, podamos mejor apreciarlos, cultivarlos y tratar de desarrollarlos. Ese mayor conocimiento en nuestro humilde sentir no se logra analizando y sistematizando esta misteriosa doctrina de modo que queramos hacerla caber en nuestras pobres cabezas, reduciéndola del todo al orden de nuestros habituales conceptos para que así encaje en los sistemas humanos. Esto sería como desfigurarla de propósito, vaciándole ese inefable sentido que se admira en su plenitud viviente, rebosando sobre todas las fórmulas, sobre todas las expresiones y sobre todos los sistemas habidos y por haber. Estos bien empleados sirven para darnos alguna representación analógica, pero querer precisar y sistematizar con rigor lo que es de suyo absoluto e indefinible y sutilizar lo que con su imponderable grandeza nos aplasta y reduce al silencio, es quitarle sus divinos encantos y dar a las almas, en vez de la inefable verdad que las embelesa, mezquinas apreciaciones humanas que dejan fríos los corazones y casi llegan a hacer despreciables los divinos misterios. De ahí el escaso interés que suscita lo sobrenatural cuando así es presentado en frías y abstractas fórmulas, mientras las animadas y palpitantes expresiones de la Escritura y de los santos que sentían estas cosas muy a lo vivo, con carecer de precisión, hieren todas las fibras del alma, y cuanto más vacilantes y ambiguas parecen, tanto más alta idea nos dan de las incomprensibles realidades que trascienden sobre toda fórmula y sobre nuestras más sublimes apreciaciones. Por eso no queremos precisar ni menos sistematizar demasiado, sino solo presentar con cierto orden a las almas sedientas de luz y verdad los maravillosos datos de la tradición católica acerca de la vida divina de las almas. Y reconociendo nuestra ceguera de todo corazón, rogamos al Padre de las Luces que nos ilumine. Según las Escrituras y los santos padres en la vida sobrenatural o cristiana, figuran por de pronto estos elementos: adopción, regeneración, justificación, renovación, deificación, filiación divina, nuevo vivir y nuevas energías, desarrollo y expansión del germen divino de la gracia, inhabitación del Espíritu Santo y de toda la Trinidad, relación amistosa e íntima con las tres divinas personas, etcétera, etcétera. Estos elementos vamos a considerarlos primero reunidos en globo y luego cada uno en particular, fijándonos en él con preferencia, aunque sin excluir los otros, porque la separación, o sea, la excesiva abstracción, sería como una disección in vivo, que destruye la misma vida que se trata de investigar. Artículo 1. Concepto de la vida sobrenatural. 1. El orden sobrenatural como participación de la vida divina, realidades inefables, la incorporación con Cristo.
Por la divina revelación y por la íntima experiencia de las almas santas, sabemos que hemos recibido el espíritu de adopción con que piadosamente nos atrevemos a llamar a nuestro Creador con el dulcísimo nombre de Padre. El Eterno Padre, en efecto, nos llamó a participar de la condición de su Hijo, trasladándonos de muerte a vida y de las tinieblas a su luz admirable, para que entremos en íntimas relaciones de vida y sociedad con Él mismo, de modo que nuestra conversación esté en los cielos, viviendo en amoroso trato familiar con las divinas personas. Tal es el verdadero orden sobrenatural, del todo inconcebible aún para las más encumbradas inteligencias, si el mismo Dios no se hubiera dignado revelarlo y manifestarlo como un hecho. Tal es en realidad, y no tal como nosotros pudiéramos rastrearlo o sospecharlo por analogía con el natural existente, pues, como calcado por necesidad en él, cualquier otro que nosotros fingiéramos, aunque pareciera o fuera en rigor más elevado, resultaría al fin natural en su género, no pudiendo fundarse sino en simples relaciones de criatura a creador. Este, en su vida íntima e inescrutable, es algo más que el incognoscible, trascendente y solitario, cuya existencia rastrea la misma razón natural. Es el inefable Yahvé, el verdadero Dios vivo, uno y trino, inaccesible aún a las miradas más penetrantes y a los sentimientos y deseos más hondos y atrevidos, y que, sin embargo, por un inconcebible exceso de amor y bondad, pudo y quiso cómo adaptarse al nivel de sus pobres criaturas racionales para hacerlas participar de su vida y de su felicidad infinitas, rebajándose en cierto modo para realzarlas a ellas y hacerlas como sus iguales, a fin de que así puedan vivir eternamente con Él en íntimas relaciones de estrecha y cordial amistad. El verdadero orden sobrenatural consiste, pues, en rebajarse Dios al nivel de la criatura y elevarse ésta en lo posible al nivel de su Creador. Consiste, en suma, en la encarnación o humanización de Dios y la deificación del hombre. Tal es el orden sublime a que por la divina liberalidad hemos sido encumbrados. Por nacimiento éramos hijos de ira, no ya simples criaturas que no tienen ningún derecho ante su excelso Hacedor y Señor absoluto, y que son del todo incapaces de verle y tratarle, sino criaturas culpables que llevan el estigma de su degradación, de su ingratitud y deslealtad, y que no merecían ser de él miradas sino con abominación. Mas, por un portento de su infinita misericordia, no sólo nos quita el estigma que nos hacía abominables, sino que nos ennoblece hasta el punto de hacernos objeto digno de sus complacencias. Para eso nos infunde una participación de su mismo ser y nos configura a imagen de su unigénito, a fin de que seamos un vivo esplendor del Verbo divino, así como este es el eterno esplendor de su gloria e imagen de su sustancia. Hebreos 1:3. De esta suerte, viendo resplandecer en nosotros a su propio Hijo, se ve a sí mismo en nosotros y puede mirarnos con aquella infinita complacencia que eternamente tiene y no puede menos de tener en sus adorables y absolutas perfecciones. Tal es el misterio de la vida sobrenatural, traslado y participación de la íntima vida de Dios uno y trino. El augusto misterio de la Trinidad de personas en la unidad de la naturaleza divina
es la misma vida sobrenatural por esencia, la deificación, y aún podríamos añadir la trinificación de la criatura racional es la vida sobrenatural participada en nosotros. Tal es la vida eterna que estaba en el Padre y que se nos manifestó en el Verbo encarnado, para que de ella gocemos, entrando en íntimo trato amoroso con las tres adorables personas. Primera de Juan 1, 2, 3. La vida de gracia, dice mgr.gay, es la vida santa, radiante, beatífica, que es la inefable circulación de la divinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, cristianos que el hombre puede y aún debe ser un Dios y vivir, aún aquí abajo, la vida de un Dios, sin que para eso haya menester otra cosa que vivir unido a Cristo, aunque nada fuere y nada hiciere para ser ni parecer lo que el mundo llama un hombre grande. Para eso nos dio a su unigénito, para eso nos infundió su espíritu de adopción, para que tengamos vida y cada vez en más abundancia. Por eso también su adopción es real y no puramente jurídica, dándonos junto con los derechos y honores la realidad de verdaderos hijos, pues tal fue su dignación, que quiso que no sólo nos llamásemos, sino que verdaderamente fuéramos hijos suyos, a imagen de su unigénito, de quien venimos a ser coherederos y hermanos, puesto que el mismo Verbo encarnándose nos mereció el poder hacernos hijos de Dios. Para que seamos tales, el Padre Eterno realmente nos regenera, comunicándonos una nueva vida y una vida divina y eterna, haciendo que participemos de un modo inefable de la misma eterna generación de su Verbo de vida. Y ambos juntamente nos infunden su espíritu vivificante, de modo que penetre hasta lo más hondo de nuestras almas, para animarlas, renovarlas, transformarlas y deificarlas, haciéndolas gozar de la eterna aspiración de su mutuo amor, que es el mismo Espíritu Santo, término sustancial y personal de las operaciones ad intra y lazo de unión de la tríada adorable. Así es como el alma regenerada y deificada entra en íntima comunicación vital con todas y cada una de las tres divinas personas, y en ella repercute el misterio de las operaciones ad intra, encerrado desde los siglos en el seno impenetrable de la divinidad, misterio de luz y de amor que ninguna criatura hubiera podido reconocer, ni sospechar, ni soñar o desear nunca, si no fuera por esta maravillosa efusión de la misma luz y caridad divinas. De ahí que, según el alma se purifica y cesa de poner obstáculos a esa deificadora influencia, y procura ir creciendo en Dios, llenándose de su plenitud, así va contemplando su regeneración y reproduciendo más al vivo la encantadora imagen del divino Verbo. Así se llena más y más del espíritu de amor, uniéndose a Dios de tal suerte que en él mismo viene a quedar transformada y absorbida, como hecha un solo espíritu con él. La razón humana desfallece ante tan incomprensibles misterios, pero los corazones iluminados sienten y experimentan desde esta misma vida esa realidad inefable que no puede caber en palabras ni en conceptos, ni menos en sistemas humanos. Lo que estas almas logran balbucear desconcierta nuestras débiles apreciaciones. Ellas multiplican los términos que parecen más exagerados, sin quedar ni aún con eso satisfechas, pues siempre ven que se quedan muy cortas y que la realidad es incomparablemente mayor de cuanto pudiera decirse. Mas lo que dicen es tal
que si no fuera por el vivo sentimiento que muestran de su propia nada y de la completa distinción de naturalezas y de yos, creeríamos que afirmaban una identidad panteística o una unión verdaderamente hipostática, como la de la sagrada humanidad de Jesucristo con el Verbo. Por eso, los acostumbrados a mirar y medir las cosas más altas por el nivel de su capacidad, fácilmente se escandalizan de ese lenguaje semidivino, que confunde su soberbia, y así no reparan en acusar de exageradas y aun de panteísticas esas palpitantes afirmaciones de un corazón abrasado e iluminado, que no hace sino expresar lo mejor que puede lo que tan al vivo experimenta. Sucede con frecuencia, advierte el cardenal Bona, que un hombre de pueblo que no sabe leer hable más doctamente de Dios y de las cosas divinas que un doctor célebre que pasa toda su vida entre los libros. Esto proviene de que la experiencia sobrepuja a la especulación y el amor a la ciencia, y de que nos unimos con Dios más íntimamente con los afectos del corazón que en las meditaciones del espíritu. Quedando a salvo dichas distinciones de naturalezas y de personas, la transformación que esas almas endiosadas sufren y la plenitud de vida divina que reciben son increíblemente mayores de cuanto pudiera sospecharse. Profundamente sumergidas en aquel piélago de luz, de amor y de vida, de tal modo quedan marcadas con los caracteres y propiedades de las divinas personas, que en ellas mismas se reproduce y resplandece el misterio adorable de la Trinidad. Si alguna pudiera ver claramente todo el interior de un alma deificada, vería en ella no ya un verdadero cielo, sino también los más augustos misterios divinos. Así dice Blosio, repitiendo la sentencia de Taulero, que sucedía en la Santísima Virgen, el fondo de su alma y todo su interior era tan deiforme que si alguno hubiera podido mirar su corazón, vería allí a Dios con toda claridad y vería la misma procesión del Hijo y del Espíritu Santo, pues jamás su corazón, ni por el más breve momento, salió fuera de Dios. Por eso decía Santa Catalina de Siena que si tuviéramos ojos para ver la hermosura de un alma en gracia, aun cuando fuera la ínfima, la adoraríamos creyendo que era el mismo Dios, incapaces de concebir mayor nobleza y gloria. Sin embargo, la deificadora gracia aumenta con cada obra buena, animada de la caridad divina, y la gloria correspondiente a cada aumento de gracia es tal que por lograrla deberían darse por bien empleados todos los trabajos del mundo. Si me dijesen cuál quiero más, declara Santa Teresa, estar con todos los trabajos del mundo hasta el fin de él y después subir un poquito más en gloria, o sin ninguno irme a un poco de gloria más baja, de muy buena gana tomaría todos los trabajos por un tántico de gozar más, de entender más las grandezas de Dios, pues veo que quien más lo entiende, más le ama y le alaba. ¿Cuántos bienes se pierden los que pasan la vida en naderías, pudiendo en cada momento configurarse más y más con Jesucristo nuestro Salvador, acumulando tesoros de gracia y de glorias perdurables? La adopción divina nos deifica, pues realmente nos da un ser divino, nos regenera, nos crea de nuevo en Jesucristo, nos hace participar de su mismo espíritu y de este modo nos comunica una nueva y misteriosa vida con toda una larga serie de potencias y energías
proporcionadas con que podemos vivir, crecer y obrar como verdaderos hijos de Dios, llamados del imperio de las tinieblas a la participación de su eterna luz, con la cual conocemos los caminos de la vida y podemos llegar a gozar de su deleitosa presencia. Para la eternidad hay dos caminos, uno que lleva a la eterna muerte por el desprecio de la virtud y por la ignorancia de la divinidad, otro lleva a la eterna vida por el conocimiento fructuoso del Altísimo. El camino de la muerte siguen infinitos necios, que ignoran su misma ignorancia, presunción y soberbia, a los que llamó su misericordia a su admirable lumbre y los reengendró en hijos de la luz, les dio en esta generación el nuevo ser que tienen, que los hace suyos y herederos de la divina y eterna fruición, y reducidos al ser de hijos les dio las virtudes que se infunden en la primera justificación para que, como hijos de la luz, obren con proporción operaciones de luz y tras ellas tiene prevenidos los dones del Espíritu Santo. ¿En qué consiste esa vida y en qué esas potencias? Si con toda precisión pudiéramos definirlas, no serían sobrenaturales ni menos inefables. Si a fuerza de sutilizarlas viniesen a caber en los moldes del pensamiento humano, serían tan humanas como ellos. Y si sabiendo que son inefables y divinas, con todo nos empeñamos en amoldarlas a nuestra capacidad, reduciéndolas a un sistema cualquiera, las deformamos en vez de esclarecerlas, y con pretexto de hacerlas más comprensibles, nos contentamos con estériles fórmulas casi vacías de realidad y de sentido, y que por lo mismo dejan frío el corazón, por más que halaguen y satisfagan a la inteligencia. La vida de la gracia es tal como nos la comunicó y, según lo permite nuestra pobre capacidad, nos la dio a conocer el divino Verbo, que apareció entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y no tal como nuestra curiosa razón quisiera representársela. Para apreciarla, pues, debidamente, atengámonos a las misteriosas imágenes y maravillosas expresiones con que nos la representan y explican las Sagradas Escrituras y las grandes almas que más divinamente pudieron sentirla y expresar los vitales influjos que de Jesucristo reciben, y sobre todo a la voz de la Santa Iglesia, su esposa y órgano auténtico de su infalible verdad. Y teniendo siempre a la vista las definiciones solemnes que nos marcan la senda luminosa y nos preservan de extravíos, estemos ciertos de que esos admirables símbolos y esas atrevidas expresiones en que la misma Iglesia, con todos sus dignos miembros, aparece divinizada y hecha una cosa con Jesucristo, lejos de exageraciones, son pálidos reflejos, ya que no cabe otra representación de la realidad inefable. Por eso, en el libro 1, capítulo 1, hemos querido exponer ampliamente los principales símbolos con que es aquella figurada en la escritura y en la tradición, para que, a través de todos ellos, podamos mejor adivinar, presentir y admirar sus divinas excelencias. Y por eso los santos padres y los grandes místicos, en vez de atenerse a simples fórmulas especulativas y abstractas, no siendo que la necesidad de excluir algún error les aconseje otra cosa, se complacen, como advertía ya San Basilio y como hizo notar Bossuet, en multiplicar esas expresiones concretas y palpitantes, tan llenas de vida,
que hacen vibrar todos los corazones capaces de sentir estos misterios, por más que a veces nos llenen de estupor y dejen frustrada la curiosidad de la razón raciocinante. Hay que adorar, dice Bossuet, la sagrada economía con que el Espíritu Santo nos muestra la sencilla unidad de la verdad con la diversidad de expresiones y figuras. Así, en cada una de estas hay que notar su rasgo particular, para luego refundirlos en una consideración integral de la verdad revelada. Luego debemos remontarnos sobre todas las figuras para reconocer que en ella hay algo aún más íntimo, que todas esas figuras, unidas o separadas, no podían mostrarnos, y de este modo llegásemos a perdernos en la profundidad de los secretos de Dios, donde no se ve otra cosa sino que la realidad es muy otra de lo que nos figurábamos. Casi lo mismo había dicho San Basilio. Si las fórmulas que expresan el misterio de nuestra deificación, obsérvate rien, son tan numerosas y varían hasta lo infinito, es porque los dones de Dios son tan inestimables y sus munificencias tan superiores a nuestros derechos y a nuestros conceptos, que todas las formas del lenguaje humano no bastan para darnos de ellas una idea que corresponda a su sublimidad. De estos símbolos hemos visto que los más adecuados eran, por una parte, el sacramental, que representa a la Iglesia como casta esposa de Jesucristo, hecha un solo corazón y un solo espíritu con Él, para criarle nuevos hijos de Dios. Y por otra, y muy particularmente, el orgánico que la representa como un grandioso cuerpo viviente cuya cabeza es el Salvador, cuya alma su divino espíritu, y cuyos miembros son todas las criaturas intelectuales que participan de la vida, o al menos de la moción vital, que ese espíritu de amor comunica. Y esta vida divina que así cada miembro animado recibe es la gracia santificante, ser divino, que nos hace vivir de la misma vida de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, reproducir su divina imagen, participar de sus méritos y obrar con su virtud y bajo su impulso, como miembros suyos, para perpetuar su misma misión en la tierra. Y las misteriosas facultades o energías que el Divino Espíritu, junto con esa vida, nos infunde, son como las potencias de nuestro ser sobrenatural, con las cuales podemos obrar como hijos de Dios, creados en Jesucristo en obras buenas. Las mociones transitorias del Divino Consolador son sus gracias que se dicen actuales. Ciertas facultades o energías permanecen habitualmente aún en los miembros muertos para mantenerlos así y todo unidos al organismo, orientarlos hacia la vida eterna y disponerlos para recobrarla de nuevo, resucitando de muerte a vida. Y tales son la fe y la esperanza informes. Las funciones orgánicas que conservan y acrecientan la vida en todo el organismo, reparan las pérdidas y reaniman los órganos dañados. Son las sacramentarias, que al efecto hacen circular por todo este místico cuerpo la sangre del Cordero Divino, que quita los pecados del mundo. De este modo, el Eterno Padre nos adopta y regenera en Jesucristo, su unigénito, y nos convivifica y conresucita y conglorifica por la virtud de su Espíritu, haciéndonos participar de su misma naturaleza, renovándonos y transformándonos de modo que seamos semejantes a Él, como verdaderos hijos, y así podamos entrar en íntima amistad
y familiaridad con Él, verlo tal como es y ser legítimos herederos de su eterna gloria. Por eso el Verbo encarnado, como dice admirablemente Santa María Magdalena de Pacis, es la clave de todo el orden sobrenatural, porque plugo al Eterno Padre restaurar, o como dice el texto griego, recapitular todas las cosas en Cristo, cabeza de los hombres y de los ángeles, y de toda Iglesia terrestre y celeste, pacificando por la sangre de su cruz tanto lo del cielo como lo de la tierra. Y por eso el mismo Salvador dijo que, al ser levantado en la cruz, atraería a sí todas las cosas, y atrayéndonos con los lazos de su amor, nos conduce a la vida eterna, nos alumbra y nos fortalece para caminar, siendo a la vez camino, verdad y vida, de tal suerte que, si no es por Él, nadie puede ir al Eterno Padre. Juan 14:6. De este modo, y no del que, según nuestras groseras apreciaciones, nos figurásemos, es como hemos sido elevados al orden sobrenatural y a la participación de la misma naturaleza divina, pudiendo vivir en la vida que amorosamente nos infunde el Espíritu de Jesucristo. Así es como este dulcísimo Consolador, siendo Espíritu de la verdad, nos hace llamar a Dios con el nombre de Padre. Así nos imprime el sello divino y nos configura a imagen del unigénito de Dios, y Él mismo nos unge, haciéndonos verdaderos Cristos ungidos a semejanza de Jesucristo, y morando en nosotros, aunque sea muy ocultamente, como principio vivificador, constituye las arras de la vida eterna. De este modo, sin destruir nuestra naturaleza ni nuestra personalidad, sino realzándolas, nos renueva, nos transforma y nos deifica, haciéndonos una cosa con Jesucristo, nuestro Salvador, como miembros de su cuerpo místico, que viven una misma vida. Esta reside plenamente en Él como cabeza, y de allí, según la medida de su donación y las disposiciones en que se hallan los distintos miembros, se deriva y redunda en todos ellos. Y cuando éstos, quitados todos los obstáculos, la reciben en gran abundancia, el mismo Espíritu que los anima les da claro testimonio de que son hijos de Dios, y como tales, coherederos de Jesucristo. Romanos 8, 16, 17. Y, en efecto, renacen, como observa San Agustín, del mismo espíritu de que Jesucristo nació, siendo para nosotros, según añade San León, el seno de la Iglesia lo que para él fue el de la Santísima Virgen. De ahí que San Irineo se atreviera a llamar al Espíritu Santo semilla de Dios, semen patris, porque en realidad nacemos para la vida eterna, no de semilla corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios, el cual voluntariamente nos engendró por el Verbo de la verdad, para que seamos un rudimento, un comienzo de criatura suya, y así es como el Verbo encarnado nos dio el poder de hacernos hijos de Dios, naciendo no de la carne y la sangre por voluntad humana, sino de Dios mismo. Sabemos, en efecto, que por el bautismo de la regeneración morimos al mundo para vivir en Jesucristo. Somos con Él sepultados para salir de aquellas aguas fecundadas con la virtud de su Espíritu, resucitados con la nueva y gloriosa vida que Él nos mereció. Somos injertados en Él para producir frutos gloriosos
y no terrenos. Somos incorporados con Él en su Santa Iglesia para vivir como dignos miembros suyos, carne de su carne y hueso de sus huesos, para vivir en suma nosotros de Él y Él en nosotros, continuando por medio de todos sus fieles como por verdaderos órganos suyos, las místicas funciones de la vida con que sigue viviendo y obrando en su Iglesia, completando la obra de la reparación humana y de la salvación del mundo. Así, viviendo de su savia divina, podemos producir frutos que no son humanos. Recibimos incesantemente los influjos de su Espíritu, que nos ponen en íntima unión con el Padre y que estrechan la real solidaridad que nos liga con los demás miembros de la Iglesia, y por medio de las funciones sacramentarias hace Él circular por nuestras venas su preciosísima sangre, que nos purifica, reanima y robustece. Desde que podemos considerarnos como miembros de Jesucristo, observa el padre Weiss, dejamos de ser hombres naturales y nos elevamos por encima de nuestra debilidad, porque entonces nos revestimos de Él y son nuestros sus bienes y sus fuerzas. Él vive en nosotros y nosotros en Él, que es nuestra misma vida. Nuestras acciones son acciones de Jesucristo, cuya vida se manifiesta en nosotros. Nuestra debilidad se hace victoriosa e invencible. Hallamos fácil lo difícil, ligero el yugo más pesado, y producimos frutos en abundancia, no solo para el tiempo, sino para la eternidad. Incorporados pues con Jesucristo, animados de su Espíritu vivificador, alimentados de su carne y sangre, y lavados con el agua de su precioso costado, qué extraño es que, siendo fieles a su gracia y procurando tener nuestra conversación en los cielos y nuestra vida escondida con la suya en Dios, vivamos por Él como Él mismo vive con el Padre, y que ambos estén en nosotros para que seamos consumados en la unidad y amados con el mismo amor con que mutuamente se aman las divinas personas? Así, pues, a medida que poseemos este amor sustancial del Padre y que nos configuramos con Cristo, según el Divino Consolador derrama su caridad en nuestros corazones, venimos a formar los órganos más sensibles y más vitales del cuerpo místico de Jesucristo, y por tanto, los que más luz y energías divinas reciben y los que con ellas más pueden influir en la salud, bienestar, prosperidad y acrecentamiento general. Las almas llenas del Espíritu Santo, que sienten al vivo los divinos misterios y los misteriosos influjos de Jesucristo en sus fieles y de unos fieles en otros, esas constituyen como el corazón de la Santa Iglesia, desde donde el Espíritu Santo ejerce una oculta, pero salubérrima influencia sobre todos los otros órganos, aun sobre los más elevados, para que desempeñen dignamente sus importantes funciones, sobre los enfermizos y débiles, para que sanen y se reanimen, y sobre los mismos que están del todo muertos, para que mejor puedan recobrar la vida de la gracia. Por eso el Divino Espíritu, con ser alma, es a veces considerado como corazón de la Iglesia, porque, en efecto, aunque Él mismo no es órgano de este cuerpo, en esos verdaderos órganos donde tan a manos llenas derrama su caridad, es donde ocultamente acumula más energías vitales para bien de todos. En esas almas así deificadas,
verdaderamente repercuten todos los sentimientos del adorable corazón de Jesucristo, así como también sus pensamientos irradian y lucen con luz de vida en los iluminados ojos del corazón que, con el espíritu de inteligencia, penetran en los misterios más augustos. Si estuviéramos llenos del Espíritu Santo, sentiríamos en nosotros lo que sentía Jesucristo, que, siendo Dios, se anonadó tomando forma de siervo y obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz, por nuestro amor. Así debemos también nosotros humillarnos y anonadarnos, haciéndonos todo para todos y sacrificándonos por nuestros hermanos hasta derramar, si es menester, nuestra sangre por ellos. Tal es el misterio de nuestra vida sobrenatural, que los padres supieron sintetizar en esta inaudita palabra: deificación.